¿Cómo están? Próximo trabajo práctico, gobierno. Es el trabajo que corresponde al mes de septiembre. Bueno, primero, el gobierno es un elemento del Estado, es un elemento más del Estado, pero es un elemento fundamental, porque el gobierno va a tener el poder político y el poder legal. El poder legal implica que, por ejemplo, puede crear leyes. Y el poder político implica que tiene tiene la posibilidad de hacerlas efectivas, esas leyes, digamos, y reprimir cuando esas leyes no son respetadas, cuando no son cumplidas. De alguna manera van juntos esos dos poderes. En nuestra organización, el gobierno es un elemento tan importante que aparece en el artículo número 1 de la Constitución Nacional, que es la ley fundamental, integrada por 129 artículos, pero no está formada por muchas leyes, es una ley, y es la ley fundamental, de la cual después se deben adaptar todas las otras leyes que se vayan creando. No pueden, digamos, ninguna ley puede ir en contra de lo que se establece en la Constitución Nacional. Claro que la lectura de la Constitución Nacional también puede variar con el correr del tiempo. Una cosa se puede interpretar de una manera en un momento y en otro momento se puede interpretar de otra manera. Así es como los derechos civiles que corresponden a la primera declaración de Constitución Nacional, que es la de 1852, si bien hay otras, pero esta es la considerada como la primera. Los derechos civiles, por ejemplo, continúan hasta ahora, casi sin ser modificados en la Constitución, pero sí se lo reinterpreta. Bueno, sigamos. El gobierno, entonces, dijimos que aparece en el artículo número 1. ¿Qué dice el artículo número 1? Declara cómo va a ser, cómo se va a organizar el gobierno. Y después hay una segunda parte de la Constitución que ya corresponde al tema de específicamente de cómo se organizan los que integran el gobierno. El poder legislativo, ejecutivo y judicial. Va a hablar en el poder legislativo de los senadores y los diputados, diputadas, diputades, y él va a hablar de presidente, presidenta, vicepresidente, vicepresidenta, y bueno, veremos cuando haya otro género cómo se lo denominará. Los senadores y senadoras, cada uno va a integrar un poder, y en la segunda parte de la Constitución dice específicamente cuáles son las funciones, cuáles son las atribuciones, cuáles son los límites y alcances. Una de las cuestiones que dice el artículo número 1 es que el gobierno debe ser republicano. Y ahí es donde vamos a la segunda parte y reconocemos a qué se denomina republicano. Republicano, cuando un gobierno es republicano, implica que el poder está dividido en diferentes grupos y que tienen cierta autonomía cada grupo para la toma de decisiones. Tienen el poder, tienen la atribución. El poder político, ¿no? Y en este caso, en algunos casos, también el poder legal. Básicamente en el poder legislativo y el poder ejecutivo por momentos también. Bueno, entonces dice que es republicano, el poder se divide, eso es para evitar la acumulación del poder en un solo grupo o una sola persona y que esto llevara al abuso de poder. El antecedente directo de la forma de gobierno republicana, cuando se la declara la importancia de la división de poderes, la podemos remontar a Roma, pero en su versión más moderna, corresponde a la etapa del iluminismo y que se hace efectiva después de la Revolución Francesa, cuando se declara la República. La experiencia de la Revolución Francesa era que de alguna manera el poder que había tenido el rey hasta ese momento, que tenía poderes absolutos, había llevado a una corrupción tal del gobierno que, bueno, este abuso había llevado a atrocidades, ¿no? Entonces, una de los primeros principios es dividamos el poder y de esa forma va a haber un mejor gobierno. Después, la forma representativa,
que si tendríamos que ver de dónde comienza esta idea de representante, de alguna manera podríamos ver la democracia ateniense en su etapa clásica, y que se va modificando. Al principio los que podían tomar decisiones políticas eran los ciudadanos, obviamente hombres, nacidos en la polis y propietarios de tierra. Después se va a ir ampliando hasta llegar a los nacidos en la polis, pero que no eran propietarios de tierra. Obviamente nunca va a alcanzar esa categoría a las mujeres. Las mujeres, para alcanzar la ciudadanía, es un largo camino, que eso también implica cambio de conciencia, que lo vamos a trabajar en otro momento. Bueno, entonces la forma representativa tiene que ver con la posibilidad de adquirir la categoría de ciudadanía y poder elegir a los representantes. La categoría de ciudadanía también da la posibilidad de integrar parte de los partidos políticos y de esa forma poder acceder también a algún cargo político y poder acceder básicamente a elecciones como representante. Es decir, que podría ser la capacidad de elegir y de ser elegidos, pero bueno, de ser elegidos y elegidas y elegides siempre y cuando integremos partidos políticos. Siempre cuando hablamos de la posibilidad de elegir, estamos hablando de un derecho político que tenemos una parte de la ciudadanía, porque no todas las personas, si bien gozan de derechos por ser seres humanos, tienen la posibilidad de acceder a la ciudadanía política, ya sea porque no se han nacionalizado argentinos, porque son extranjeros, básicamente eso. Bueno, y después tenemos la forma federal, que de alguna manera también se divide el poder, aunque sería más conveniente decir descentralización del poder. Pero bueno, de alguna manera descentralizar también implica dividir de alguna manera. Entonces el federalismo implica la existencia de un nivel municipal, un nivel provincial y un nivel nacional de gobierno. De alguna manera se tiene cierta autonomía en lo municipal y lo provincial, pero como la Constitución Nacional es la ley fundamental, todas las decisiones legales que se tomen en los otros niveles no debe contradecir lo que se establece a nivel nacional. Quedó largo el video y hablé bastante. Bueno, aprovechen este video porque ahora vienen las preguntas donde vamos a trabajar en particular con la Constitución Nacional, ¿sí? Y vamos a hacer algunas comparaciones con la provincial, pero desde ya a conseguirse la Constitución Nacional.